Bueno, vamos a ver en este caso un pequeño resumen de lo que son los procesos de conteo. Em, Básicamente un proceso va a ser, si quieren, una variable aleatoria que se indexa según un tiempo continuo, eh, donde tenemos que esta toma valores enteros, bueno, positivos, no negativos, y crece con el tiempo. Es decir, siempre vamos a tener que este conteo, si es que ha pasado tiempo, va a ser mayor o igual a algo que no ha pasado antes. Podemos pensar esto simplemente, no sé, contar personas que llegan a una sala, eh, contar cantidad de buses que pasan por un paradero, pueden ser distintas cosas que nos importan. Ahora bien, vamos a ver algunas cualidades importantes que se tienen que cumplir de estos procesos de conteo para que sean procesos de Poisson, que es lo que vamos a estudiar sobre todo más adelante. Primero tenemos que, si es que tenemos, bueno, dos intervalos de tiempo disjuntos, ¿sí? Entonces, mi variable aleatoria asociado a la, bueno, cantidad de gente que llegó en ese intervalo, es decir, con un inicio en T1 y en S1, un inicio en T2 y en S2, o sea, perdón, inicio en T1, final en S1, inicio en T2, final en S2. Bueno, estas variables aleatorias tienen que ser independientes. Básicamente me dice que no me importa lo que pasó en un periodo si eso no incluye lo que estoy analizando. Entonces, por ejemplo, la cantidad de buses que llegaron entre las 11 y las 12 es independiente de la cantidad de buses que llegaron entre las 1 y las 3, ¿sí? La otra propiedad que tenemos es que los incrementos son estacionarios. Es decir, la distribución, eh, si quieren, de esta variable aleatoria entre un periodo t y un periodo t más h, solo va a depender del largo de h. Es decir, no va a depender de t. La misma idea que antes, por ejemplo. En este caso, si pensáramos en la cantidad de buses que pasaron en un paradero, tenemos que pensar que la cantidad de buses que pasaron, no sé, entre las 11 y las 11:05 tiene que ser la misma distribución que la cantidad de buses que pasó entre 12 y 12:05, porque solamente depende del largo de h. Y si, por ejemplo, esto en vez de 12:05 fuera 12:010, bueno, ahí tendríamos distribuciones distintas porque son distintos largos, pero en el fondo no me importa el momento en el tiempo, si quieren, en el que estoy ubicado. ¿Sí? Bueno, la última condición que debemos manejar es incrementos unitarios, que esta es un poco más compleja, ¿sí? Al final no nos van a pedir demostrarla, pero básicamente nos piden que se cumpla esto. Bueno, en este caso tenemos, la interpretación acá es que la función O chica de h son funciones que se van más rápido a cero que el mismo h, o sea, cuando tomamos el límite de que h tiende a cero, en el fondo esta función decrece más rápido. Y la interpretación de esta propiedad, que en general no nos van a pedir probarla para efectos de este curso, es que entre más chicos hace el intervalo, la probabilidad de que ocurran dos eventos en ese intervalo tiende a cero. ¿Sí? Bueno, acá la interpretación puede ser que las llegadas son de A1, como una interpretación un poco menos formal. Bueno, y si se cumplen todas estas condiciones, y tenemos que el proceso parte, bueno, en que hay 0 personas o cero conteo en el tiempo cero, entonces tenemos un proceso de Poisson, que en el fondo básicamente que se cumplen estas tres propiedades. Y bueno, acá tenemos algunas distribuciones útiles que nos van a servir para calcular cosas. Los tiempos entre llegadas de un proceso de Poisson, bueno, sigue una distribución exponencial, y acá podemos usar cosas como la esperanza de la distribución exponencial, em, la varianza, y también tenemos en cuenta acá, por ejemplo, que tenemos la pérdida de memoria. Parecido a la condición de Markov, esto básicamente lo que nos dice es que, bueno, condicional a que ha pasado ya un determinado tiempo, la probabilidad de que, bueno, esta variable de llegada sea mayor a ese tiempo más un tiempo adicional, simplemente va a ser evaluar ese tiempo adicional. Es decir, como si el evento ya no pasó en un tiempo t, como ese tiempo ya da lo mismo, y la variable aleatoria se sigue comportando como una variable exponencial. Bueno, luego tenemos esta que no se usa tanto, pero simplemente nos dice que el instante de llegada, es decir, de cada llegada, va a distribuir Erlang. Eh, bueno, en verdad esta no es tan importante, ya que esto se puede deducir de la misma distribución exponencial, pero básicamente nos va a decir que, bueno, el instante de una llegada en n sea en
en un tiempo t, va a seguir esta función de densidad. ¿Sí? Simplemente es para evaluar, no sé, la llegada 1, la llegada 2, si queremos saber cuál es la probabilidad de que esa llegada haya ocurrido en un determinado tiempo. Y luego tenemos esta que igual es importante, que es que los incrementos, en el fondo, los incrementos significa la cantidad de personas que llegan en el intervalo partiendo en t y terminando en t más h, va a seguir una distribución Poisson con tasa lambda h. Y esta es una distribución discreta, esto es importante, esta es continua. Perdón. Esta de acá también es continua. Y esta de acá es discreta, es decir, va a tomar números simplemente enteros, en verdad, números naturales. Y bueno, esta es la distribución de Poisson. Es decir, por ejemplo, la interpretación de esto es la probabilidad de que en un tiempo h lleguen n personas, ¿sí? O n entidades. Y bueno, acá algunas propiedades de estas distribuciones que les pueden servir. La carrera de exponenciales, esto básicamente nos dice que si estamos viendo el mínimo entre n llegadas, ¿sí? De exponenciales, esto va a distribuir como una variable aleatoria exponencial, donde la tasa es la suma de todas estas variables aleatorias. Y la probabilidad de que este mínimo entre todas estas llegadas sea la variable xy, la variable aleatoria es xy, va a ser simplemente la tasa de llegada de esa variable aleatoria partido en la suma de todas. ¿Sí? Esto nos puede servir. Y la otra propiedad que vamos a usar es la agregación de procesos de Poisson, donde nos dicen que la suma de procesos de Poisson que son independientes con tasa lambda i, también es un proceso de Poisson con tasa lambda. Es decir, si tenemos varios procesos de Poisson, proceso de Poisson 1, 2 y 3, con tasa lambda 1, lambda 2, lambda 3, el proceso que cuenta la llegada de los tres procesos, es decir, una suma de lo que llega para todos, simplemente va a ser un proceso con tasa lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. ¿Sí? Por ejemplo, si estuviéramos contando la cantidad de buses en el paradero 1, en el paradero 2 y en el paradero 3, la cantidad total va a ser también un proceso Poisson con tasa, la suma de estas tres tasas distintas. Y esas son las principales propiedades que vamos a necesitar. Con esto pueden resolver la mayoría de los ejercicios. Así que mucho éxito.